Bueno, queridos alumnos, alumnas, me alegra mucho saludarles. Muy buenas tardes para los alumnos y alumnas que están presentes ahora. Depende del momento que vean esta grabación. Seguramente hoy, que es jueves 23 de marzo, algunos verán esta clase hasta abril, mayo. Bueno, no importa, igual. Muy buena tarde para todos. Eh, bueno, me alegra saludarles, hermanos. Confío en Dios de que todos estén bien. Todos tenemos nuestras luchas y, eh, nuestras tristezas y nuestras alegrías, pero en todo obra Dios. Así es que seguimos caminando, seguimos confiando en aquel que por nosotros quiso morir. Seguimos teniendo sueños y esperanzas. Espero que a ustedes no se les acabe nunca eso, que ustedes puedan seguir pensando qué van a hacer después de que ya no estén estudiando en el seminario. Y espero que lo que quieran hacer sea para seguir engrandeciendo el nombre de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo y cosas lindas y maravillosas sigan sucediendo a través de cada uno de nosotros. Bueno, antes de iniciar en la clase, hermanos y hermanas, voy a explicar a ustedes el trabajo final. Ruego su indulgencia, gracias por su paciencia. Eh, Les digo que como el chiste, estoy como marido recién perdonado, según iba a cambiar y nunca cambié. Siempre le decía, ahora sí voy a subir, ahora sí les voy a decir, y entre mil cosas simplemente no lo hacía. Pero ahora sí, porque creo que estamos en tiempo de poder explicarlo. Así que por favor voy a explicarles. Esto va a estar en la plataforma, pero prefiero que tengamos este tiempo de explicación, así ustedes las dudas que tengan las pueden sacar adelante, ¿ok? Bueno, voy a compartir la pantalla para mostrarles el documento donde vienen las consignas, las indicaciones que vamos a tener todos en cuenta eh, para el trabajo. ¿Ok? Le voy a subir un poco más para que se vea. Bueno, creo que ahí se ve, ¿verdad? Todos pueden ver el escrito. Muy bien. Bueno, estamos en el Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios Séptimo Día, materia escritos juaninos, clase 2023. Consignas para elaborar el trabajo final de la materia. Muy importante, queridos alumnos, que sigan al pie de la letra las siguientes instrucciones para poder aprobar la materia. Bueno, en primer lugar, hermanos, se van a formar grupos de trabajo entre los alumnos que están cursando la materia. Una vez que termine esta clase, después de las 6 de la tarde, pueden entrar a la plataforma, pueden revisar a la plataforma y va a haber un documento que se llama conformación de equipos de trabajo. ¿Mm? Entonces, por favor, entren a la plataforma y identifiquen el grupo de trabajo que les corresponde. ¿Mm? En ese documento se les va a asignar un milagro, una señal, un signo, un relato que aparece en el Evangelio de Juan, y la asignación del milagro también estará en la conformación de los grupos. Se han formado 7 grupos, hermanos, porque quiero que trabajemos en estos 7 relatos de milagros que aparecen en el Evangelio de Juan. Por favor, insisto, después de que termine la clase, entren a la plataforma y ustedes van a encontrar el milagro, ¿no? O el relato que les corresponde y el equipo de trabajo al que pertenece. Les menciono rápidamente cuáles serán los 7 relatos con los que estaremos trabajando. A uno le tocará uno, evidentemente. El primero es el cambio del agua en vino en las bodas de Caná, perdón. Ese es el primero. El segundo es la curación del funcionario real también en la ciudad de Caná. El tercer relato será la curación del paralítico en el estanque de Betesda. Ese será el tercero. El cuarto será la multiplicación de los panes en Galilea. El quinto será cuando Jesús camina sobre el mar de Galilea.
El sexto es la curación de un ciego en la ciudad de Jerusalén. Y el séptimo será la resurrección de Lázaro en Betania. Estos serán los 7 relatos con los que estaremos trabajando. Cada relato es un equipo de trabajo en el cual ustedes van a trabajar con su equipo de trabajo sobre ese relato. Punto 3. Van a elaborar, es un trabajo de investigación lo que yo quiero que hagan. Yo quiero que investiguen, por favor, sobre el milagro asignado. Ustedes ven su nombre y ven cuál es el milagro que se les asigna. Los parámetros para poder calificar el trabajo son los siguientes, hermanos. El trabajo debe contar mínimo con 7 carillas, máximo con 10. No hagan, por favor, 6 carillas y no hagan, por favor, 11 carillas. El trabajo solamente puede asignarse mínimo 6 carillas, 7 carillas, máximo 10 carillas o cuartillas, como le llamen en algunos otros lugares. El trabajo debe ser con la letra Calibri Light, que ustedes lo identifican en sus funciones de Word, tamaño 12 a espacio normal. ¿Ok? No les voy a complicar a un trabajo sin espacio, por si no, entonces va a ser mucho más abundante. Espacio normal está bien. Pero el tamaño de la letra tiene que ser sí o sí 12. Deberá tener el trabajo, hermanos, deberá contener una hoja de carátula donde vendrán los datos elementales. Ya ustedes sabrán cómo elaborar. Métanle creatividad, háganlo bonito. Y en ese trabajo se van a incluir los nombres de los participantes. Esta hoja, hermanos, no cuenta como carilla, porque va a decir, 7 carillas, bueno, ya la carátula es una menos. Esta no cuenta, es aparte. ¿Okay? El trabajo deberá contar con una introducción, deben escribir una introducción que permita conocer a manera introductoria la investigación que ustedes realizaron del milagro o del relato que se les asignó. Debe contar con el desarrollo del tema, que debe estar escrito en temas y subtemas. Conforme ustedes vayan investigando, vayan conociendo mucho más sobre estos relatos, ustedes van identificando en temas, bueno, este es el tema 1 y este es subtema 1, subtema 2. Tipo más o menos como cuando aprendieron a hacer sus predicaciones expositivas. Tienen que desarrollar los temas y subtemas. Uno de los apartados más importantes, hermanos, dentro de este trabajo será que ustedes, una vez que investiguen todo lo que tiene que ver con este relato, evidentemente en el contexto del Evangelio de Juan, tienen que escribir una aplicación. Es decir, ¿de qué nos sirve a la iglesia hoy? ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, que el agua se haya convertido en vino? ¿O qué aplicación espiritual, conceptual, pragmática, me deja a mí el hecho de que Jesús haya caminado sobre el mar de Galilea? O sea, ¿y a mí qué? Ustedes tienen que extraer la aplicación que crean conveniente sobre ese tema para la iglesia hoy. Tiene que haber una aplicación. Les vuelvo a repetir, lo mismo que hicieron o hacen en un examen, en un sermón expositivo, casi tiene la misma estructura, porque tiene una introducción, tiene el desarrollo, tiene la aplicación y finalmente debe haber conclusiones. Su trabajo debe haber un apartado que diga conclusiones. Nosotros como equipo concluimos que este relato significó esto, tuvo aquello, y lo tienen que manejar a modo de conclusión. Ya más o menos ustedes aprendieron cómo hacer una conclusión en predicación expositiva. Al final del trabajo, hermanos, tampoco esto cuenta como hoja del trabajo. Las 7 carillas, máximo 10, deben estar en estos 4 apartados. Introducción, desarrollo del tema, aplicación y conclusión. Aquí se deben repartir en estos puntos las 7 carillas
o las 10 carillas. ¿Ok? Al final del trabajo deben hacer un apartado de bibliografía donde citen las fuentes que se hayan consultado. ¿Mm? Tiene que haber bibliografía. Entonces, investiguen en Internet, ¿no? Cómo se citan los libros o las revistas o los comentarios o las Biblias, etcétera, que ustedes van a echar mano para su trabajo. Entonces, al final me tienen que poner todo lo que ustedes hayan consultado, todas las fuentes que ustedes hayan consultado. Al final tiene que haber un apartado de bibliografía. Deben investigar todo sobre el tema o milagro que se les haya asignado en el espíritu o en el marco en el que se abordó el Evangelio de Juan en clase. Todo lo que nosotros hemos hablado, los énfasis que yo le he puesto al Evangelio de Juan, tienen que estar también en sus trabajos. Tienen que haber relacionamientos y su trabajo tiene que ver con los gnósticos, tiene que ver con las herejías, tiene que ver con Juan el Bautista, tiene que ver con el pensamiento griego, tiene que ver con el contexto de la ciudad en que se escribe, en fin, todos los énfasis que yo le he puesto en clase, ustedes tienen que ponerlo también en su trabajo. Por eso va a ser muy, muy, muy importante que vean las clases grabadas. Muy importante. Entonces tiene que haber siempre el espíritu de lo que planteamos en clase y recuerden que algo muy importante es que parte de los signos que se plantean acá tienen que ver con la gloria de Dios. Pues investiguen también sobre eso y ubíquenlo en su trabajo. El trabajo, hermanos, debe tener citas de autores dentro del desarrollo del tema. Entonces ustedes están escribiendo tal, escriben y dicen, nosotros queremos citar a Juan Pérez, que nosotros leímos en su libro que decía algo importante. Ok, ponen la cita en su trabajo tal cual, no pueden modificar cuando ustedes citan una fuente, no pueden modificar absolutamente nada, la pegan y la copian, ¿no? Pero al final, al pie de página, tienen que citar la fuente, ¿no? De dónde sacaron esa idea. Recuerden, todo aquello que no sea de ustedes debe citarse la fuente. Cuando las cosas vienen de su ronco pecho, decimos nosotros, cuando lo que ustedes están escribiendo viene de su mente, entonces no hay que citar a nadie. Pero cuando ustedes quieren citar algo de un libro, de un comentario, una revista, de un blog, de un sitio de internet, de lo que sea, solo copien, peguen en su trabajo, pero al final, en el pie de página de la hoja, citen la fuente. Incluso en las funciones de Word hay para hacer esas cosas que se llama pie de página. Pueden usarlo. ¿Okay? 3.8. Es muy importante que por lo menos, hermanos, por lo menos, y este es un criterio que yo voy a tomar muy en cuenta, por lo menos deben haber consultado 3 versiones diferentes de la Biblia, que esas tienen que estar en su bibliografía, 3 versiones diferentes, cualquiera que sea, yo no les voy a decir cuál, ustedes elijan por lo menos 3, por lo menos 2 comentarios bíblicos, por lo menos 2 comentarios y por lo menos 2 obras de consulta de algún autor, un libro que ustedes leyeron o de algún artículo que encontraron en internet. Es un trabajo de investigación, hermanos, y es un trabajo en equipo. Ustedes tienen que investigar todo lo que tenga que ver con el tema, ustedes tienen que investigar. Estos son los aspectos mínimos, es decir, mínimamente el trabajo debe tener estas fuentes. Máximo no hay máximos. Si ustedes me dicen, pastor, nosotros consultamos 1000 versiones de la Biblia, dale, buenísimo, solo me las anotan en la bibliografía, consultamos 20 comentarios, leímos 50 libros, no hay máximos, ¿ok? Solo hay mínimos. Bueno, 3.9, hermanos, recuerden que los milagros o señales deben leerse a la luz de todo el contexto del Evangelio de Juan. Vuelvo a hacer énfasis en esto, ya lo mencioné antes. Una cosa es el énfasis que yo le he querido poner
en la clase, porque yo traigo a la clase una visión, un planteamiento del Evangelio de Juan, pero ustedes en la investigación que hagan se van a encontrar con otros planteamientos, con otras formas de abordaje al Evangelio de Juan. Bueno, ese será el trabajo que ustedes hagan. Ajá. Pero siempre tendrá que ser a la luz del contexto del Evangelio de Juan. ¿Ah? Quién lo escribió, por qué lo escribió. Háganse todas las preguntas que quieran hacerse para poder entender mucho mejor por qué ese relato, ¿no? Que les tocó investigar es una señal para que creyendo tengamos vida eterna en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Esa es una pregunta fundamental. ¿Por qué ese relato para Juan debe ser importante para que creyendo en lo que Jesús hizo, tengamos vida eterna y creamos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ok? Y en los equipos de trabajo, hermanos, voy a asignar un coordinador de grupo. Ajá, un coordinador de grupo. Eso vendrá en el documento. Yo voy a asignar a una persona del equipo en donde a esa persona le voy a compartir los contactos telefónicos de su equipo para que coordine el trabajo y puedan organizarse en la elaboración del trabajo. Y algo muy importante, y quiero que lo sepan, porque dicen que el que avisa no es traidor y sobre advertencia no hay engaño. Con este coordinador yo voy a preguntar al final qué hizo cada uno de los miembros de su equipo. ¿Qué del trabajo que yo voy a leer hizo cada uno? ¿Ok? Entonces, si el coordinador me dice, pastor, tal persona no hizo nada, ok, ¿no? Ya yo sabré qué hacer. No va a ser el chismoso del grupo. No lo vayan a crucificar. Simplemente que al coordinador le voy a torcer la mano, le voy a hacer jurar delante de Dios. Entonces no le va a quedar otra a ese pobre cristiano o cristiana. ¿Eh? Entonces, él es como coordinador. No es que el que va a hacer el trabajo. Ojo, no va a hacer el trabajo, pero necesitamos que alguien empiece a coordinar el grupo. El trabajo, hermano, yo les voy a suplicar ya a partir de este año, al menos en mi materia, que todos los trabajos deben entregarse lo más prolijo que sea, ¿no? Deben estar alineados los márgenes y algo muy importante tiene que ver con la ortografía. Por favor, revisen, por eso es un equipo de trabajo. Todos tienen que revisar que no haya faltas de ortografía. No me precio, hermanos, de escribir perfecto, pero más o menos, más o menos. Entonces, yo quiero que vayamos acostumbrándonos a hacer trabajos bien hechos. Ajá. Así que cuando ustedes presenten un trabajo ante la iglesia, un proyecto, elaboren un plan, hagan un sermón, lo hagan lo más prolijo y limpio posible. ¿Ok, hermanos? Por favor, les pido que me ayuden con eso. Otra cosa que quiero poner aquí, que no puse, pero voy a poner, por favor, hermanos, no me pongan ninguna fotografía, no me pongan ningún dibujo, no me pongan ninguna tarjetita, por más lindas que sean, por más reflexiones lindas que tengan. Por favor, hermanos, no, de últimas, esa mándenmela si me la quieren mandar, mándenmela como recuerdo personal. Pero en el trabajo, hermanos, no me pongan ninguna imagen, ¿ok? Ninguna imagen. En la hoja de portada, si quieren poner una imagen, quieren ponerle un dibujo, quieren ponerle mi foto, bueno, está bien, no sé, tampoco quieren un punto extra, pero está bien. Pero en el trabajo ya como tal, hermanos, por favor, ni una foto. Ajá. Quien lo haga, evidentemente, los puntajes van a ir bajando. Y por eso lo quiero aclarar desde ahora. ¿Mm? La fecha límite de entrega, hermanos, será el 23 de abril del 2023. ¿Ok? Así que tenemos un mes exactamente para trabajar, para investigar, para leer, para que se pongan de acuerdo. Quiero ver cómo trabajan en equipo, hermanos. Quiero ver cómo trabajan en equipo. Y quiero ver cómo trabajan en un equipo donde es muy probable que sus caracteres, sus temperamentos, sus formas sean diferentes, ¿no? Habrá hermanos que sean más pasivos, habrá otros más aceleradones,
Habrá unos más tranquilos, habrá otros más nerviosos, pero yo necesito que ustedes aprendan a trabajar en equipo. Ajá. Y necesito que ustedes desarrollen esas habilidades, porque eso es lo que queremos que nuestras iglesias, cuando trabajemos con personas que sean diferentes a nosotros, podamos asegurarnos de que el trabajo se haga bien y para la gloria de Dios. ¿Ok? Muy bien. En términos generales, queridos hermanos y hermanas, estas serán las indicaciones o son las indicaciones para hacer el trabajo final. Así es que, preguntas. Preguntas. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran quitar? Bueno, quitar a lo mejor quitarían todo, pero está bien, vamos a negociarlo, ¿no? Adelante, Dina. Sí, mi pregunta y mi duda queda con respecto al coordinador. ¿Cuál es la función? ¿Solamente coordina el trabajo o participa en la investigación? No. El coordinador es el que inicialmente va a hacer el grupo, quieren hacer un grupo de WhatsApp, quieren juntarse, quieren contactarse. Esa va a ser la función inicial. Tal vez esa persona es quien coordine las fechas de entrega, quien pueda, el equipo se ponen de acuerdo a quién le toca qué cosa, quién manda a investigar qué cosa, etcétera. Pero el coordinador sí, tiene que trabajar, es parte del equipo, es uno más, es uno más. El coordinador es uno más del equipo, solo con una función de que sea alguien que pueda eh, pues coordinar y que no después digan, y no sabíamos quién nos tenía que hablar, y nadie dijo, y nadie tomó la iniciativa, y nadie esto, y nadie el otro. Bueno, el coordinador nos va a ayudar a eso. Pero es uno más del equipo. ¿Alguien más? Pastor, sí. Está bien. Bueno, después cuando veamos nuestros compañeros, ahí van a surgir todas las dudas. Pero esos van a surgir las dudas de sus compañeros, no del trabajo. Aprovecho para decir, antes de darle a Marisa la palabra, los equipos que tengo son la información que yo tengo de quienes me reportaron que iban a cursar la materia de escritos juaninos. Si alguien por alguna razón no estuviera en el equipo, por favor hágamelo saber y yo le asigno un equipo. ¿Okay? Todos los que están ahorita aquí presentes, ahora acá, están en los equipos. Estoy hablando acerca de los que van a ver la clase grabada, que no los identifico. Si alguien que está viendo la clase grabada va y no ve su nombre, por favor, avíseme y yo le asigno un equipo de trabajo. ¿Okay? Pero a todos los que ahorita están acá presentes tienen equipo de trabajo. Marisa. Sí, justo iba a preguntar sobre eso, el tema de la gente que ven las clases grabadas, porque yo sé personas por ahí se atrasan semanas. ¿Cómo trabajar con esas personas? Porque a mí, o sea, no sé si me toca de cómo me va a tocar, si de coordinadora o qué lo que sea, pero como que esas cosas por ahí me entran a preocupar, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? Porque yo pienso si es un equipo tenemos que trabajarlo como tal y si en caso por motivo de trabajo, cosa no pueda llegar, ¿cómo hacemos? Ese será el gran desafío que como equipo van a encontrar la solución. Ustedes tienen que ir encontrando esas soluciones a esas situaciones. Por eso el equipo de trabajo. Quiero ver cómo reaccionan. Quiero ponerlos a prueba. Yo sé que todos van a salir aprobados, pero quiero ponerlos a prueba. Y 3 años 23, más malévolo se puso usted, ¿eh? ¿Alguien más, hermanas? ¿Hermanas? Sí, Clelia, adelante. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes a todos, Paz. ¿Cómo están? Bien, bien, Clelia. Sí, tanto tiempo sin verlos.
siempre o los veo un ratito o los veo en diferido. Por ahí, atendiendo a lo que dijo Marisa, bueno, yo por ahí soy una de las que tienen las clases atrasadas, pero hay que tener en cuenta también que el trabajo de investigación no es solamente lo que el profe deja en los videos, sino que si vamos a investigar vamos a tener que buscar diferentes fuentes. Y bueno, como yo ya sé organizar los grupos, porque trabajo de maestra ahí, y tenemos que hacer eso lamentablemente con todos los grupos que nos tocan, siempre, como usted dijo, hay alguien que va a organizar qué parte le va a tocar a uno, pero siempre va a haber uno que va a estar supervisando la parte que le toca a todos, ¿sí? Y es un trabajo difícil, no es un trabajo fácil, pero por ahí siempre tener en cuenta a Dios primero y poner siempre todo en oración, todo lo que hace cada uno del grupo en oración, porque solos no vamos a poder. Y va a ser un trabajo difícil, porque es un trabajo de investigación. Y no todos tienen el acceso, o por ahí no tienen la posibilidad de tener una computadora o un celular que funcione rápido, que le descargue el material rápido. Sí, por ahí, profe, que tengan en cuenta que cuando buscan la información, que lean el material que van a usar y que no lo copien y lo peguen y lo manden al grupo, porque por ahí hay muchas ideas de muchos autores que no coinciden con nuestro fundamento doctrinal ni con las historias que nosotros tenemos, y difieren mucho. Por ahí hay que tener mucho cuidado en esa información que vamos a recabar. Era solamente eso y saludarlos porque ya los extraño porque no puedo verlos, pero la verdad es que me encanta este desafío que nos puso, y va a ver que no vamos a salir reprobados, sino que con todo lo que nos ha enseñado, 10 nomás tenemos que 10 nomás. Un abrazo a todos. Gracias, Clelia, gracias. Bueno, ya tienen ahí la primera arenga del día, ya la tienen acá. Gracias por los consejos, Clelia, muy, muy bueno. Los acepto y los comparto igual. Bueno, ustedes mismos ya irán conociéndose. Creo que los equipos que conformé, bueno, ya dijo Karina, ya cuando vean los equipos ya sabrán las dudas que van a tener. Sí, bien dijo, gracias, Clelia. Aunque si bien es cierto, tiene que hacer un énfasis o debe haber una directriz con base en las clases que hemos tenido acá. Sí, el trabajo de investigación va mucho más allá de lo que yo pude darles en clase, ¿no es cierto? Mucho más allá. Entonces ya ustedes irán viendo cómo clasificar la información, qué información van a usar, si es una información que aunque sea contrario a nuestro credo, es un trabajo de investigación, recuerden, es un trabajo de investigación. Si hay una postura que es diferente a nuestro credo y creen que es importante, escríbanla y pongan por qué nosotros no creeríamos de esta forma, no lo planteamos de esta manera. Es un trabajo de investigación, ¿ok? Así que por ese lado, el coordinador va a tener toda mi benevolencia, porque es cierto, no es fácil, pero va a tener toda mi benevolencia al momento de que Cristo venga. Yo, cuando el Señor venga, le voy a decir, Señor, ayúdale un poquitito a este cristiano, porque mira que se bancó de coordinador o de coordinadora en el grupo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? Por favor, como dice cuando los pastores, cuando casamos a alguien, hablen ahora o callen para siempre jamás. No les voy a decir la otra pregunta. ¿Quién se opone a este trabajo? Como la película de Shrek. Yo me opongo. Muy bien. Así que bueno, hermanos, por favor, vamos a estar en contacto. Cualquier duda que tenga el coordinador, el equipo de trabajo, yo voy a estar allí, yo los voy a guiar, les voy a ir a dar las directrices, no están solos. Este es un trabajo que queremos que sea de bendición para la iglesia, ¿no es cierto? Así que yo después de esta clase voy a enviar un mensaje a todos para que puedan ver al menos esta clase, que es donde están las indicaciones del trabajo y todos sepan de qué se trata el trabajo final. ¿Ok? Bueno. Bien, si no hay alguna pregunta sobre el trabajo final y demás, vamos a entrar a la clase. Muy bien. Vamos a hacer un repaso, hermanos. ¿Alguien quiere, por favor, decirme qué recuerda de la clase pasada?
¿Qué vimos la clase pasada? Permiso. Adelante, Alan. Yo no miré la primera parte, pero me acuerdo de la segunda parte, en especial de la parte de los gnósticos. Cómo ahora uno entiende distinto la luz de cómo fue escrito cómo fue escrito este evangelio. Que es totalmente diferente de lo que es de la cultura griega, de que el cuerpo es algo que no sirve, diría para la cultura griega y para nosotros sí, es lo que más me quedó de la segunda parte de la clase. Muy bien, muchas gracias, Alan. Gracias por el aporte. Es muy importante el tema del gnosticismo. ¿Alguien más? ¿Qué recuerdan? ¿Qué frase, qué expresión, qué sentimiento? El tema de las herejías, pastor, ¿Ok? que se quería poner al Bautista como con mayor valor que a Jesús, y Juan el Evangelista hace notar expresamente varias veces en la que Juan el Bautista se pone por debajo de Jesús, o sea que él es un anunciador. Muy bien, Doris. Ok. Sí, acuérdense que nosotros veíamos que ya para esas fechas la secta del Bautista eh, ponía en duda la supremacía de Jesús, ¿no? Entonces Juan, con mucho amor, con mucho respeto, porque el Bautista es un figurón, o sea, el Bautista no es cualquier persona, pero no es la luz, no es la luz es Jesús. ¿Ok? Dina, adelante. Sí, volviéndome a los gnósticos, no sé si se me escucha. Sí. Bueno, bueno, me llamó la atención, nunca había escuchado que ellos consideraban verdades a medias, tomaban parte de la Biblia y parte de la filosofía, y que el mundo fue creado, que fue resultado como de los soplos de Dios, ¿no? Y que Jesús es el resultado de un soplo intermedio, pero que a la vez Jesús era un ser humano común y corriente, que en el momento del bautismo Dios le da el Espíritu Santo y ese Espíritu se retira al momento de la muerte, y que había otra persona que no lo consideraba Dios, sino, bueno, sí, un Dios inferior. Ok. Gracias, Dina. Gracias por recordar. Estas herejías que tenían que ver con la figura de Jesús, como lo planteamos hasta la fecha, hermanos, hay muchas doctrinas que siguen poniendo en duda la divinidad de Jesús, ¿no? Y lo colocan, como dijimos, la doctrina de los testigos de Jehová como un Dios. Y eso no es bíblico, ¿no es cierto? Jesús es Dios. Y bueno, el hecho de pensar que Jesús es una emanación intermedia, y lo coloca en un aspecto de creación, le despoja a Jesús de toda su divinidad, ¿no es cierto? Y esa fue una herejía que, insisto, no quedó tan quieta. Hasta la fecha seguimos sosteniendo este tipo de herejías que ponen en duda la divinidad de Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Me pueden decir alguna referencia bíblica que hable sobre la humanidad y sobre la divinidad de Jesús que aparezca en el Evangelio de Juan? Terminamos la clase hablando acerca de cómo el Evangelio de Juan deja claramente establecido, ¿no? Los rasgos humanos de Jesús y los rasgos divinos de Jesús. Díganme uno de cada uno. Juan 1:14.
¿Qué dice, amigo? Lo voy a leer. Dice así. Jesús dijo, ay no, es esto, del 16 al 17. Juan 4, 16 al 17. A ver si es esa. De que él era omnisciente, él sabía lo que las personas guardaban en su ser, en el fondo de su corazón. ¿Es de eso, hermano? Sí, 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 esa característica que es humana o divina. Esa es divina, aunque él era humano, él estaba discerniendo en el espíritu lo que la mujer, por ejemplo, y dio esta cita bíblica de Juan, capítulo 4, del 16 y 17, donde tiene el encuentro con la mujer. Dice así, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido. Es ahí donde la mujer se siente confrontada de saber que este varón que tiene frente a él, que no es de su raza, que no tienen comunión, son enemigos sus tribus, y al verlo, ella en el fondo de su corazón sabe que ese puede ser un profeta. Sí, ahí se perdió la imagen. Ahí está. Y entonces es ahí donde podemos ver que el Señor Jesucristo, estando en la tierra, ¿verdad? Aún estando en la tierra, él era omnisciente. Jesús, a través de su Espíritu Santo, podía tener ese sentir de Dios en su vida, de la presencia del Padre en su vida, perdón. Ok, muy bien, Lucy, muy bien, gracias. Uno de los rasgos que tenemos, ¿no es cierto?, de la divinidad de Jesús tiene que ver con su omnisciencia, es decir, la omnisciencia es que todo lo sabe, que todo lo sabe. Y en el ejemplo que pusimos de la mujer samaritana, Jesús le dice, llama a tu marido, no tengo marido, y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tenés no es tu marido. Nadie le había dicho esa información a Jesús. Era la primera vez que veía a esa mujer, ¿no es cierto? Pero él sabía de antemano y es un rasgo de su omnisciencia. Recuerden entonces que el Evangelio de Juan nos va a dejar con perfecta claridad la humanidad de Jesús, un Jesús que se cansa, un Jesús que se duele, un Jesús que llora, un Jesús que tiene miedo, un Jesús, ¿no es cierto?, que simpatiza con aquel que está en sufrimiento, un Jesús que en la cruz exclama y dice, tengo sed. Es tan humano, ¿no? Es tan humano, es tan reactivo a las emociones que todos los seres humanos tenemos, que lo hace perfectamente humano, es decir, no es una apariencia. Acuérdense del docetismo, ¿no? La herejía doceta, que los docetistas decían que Jesús era una apariencia, que no tenía un cuerpo humano, o sea, por lo tanto no podía llorar. Si no tenía ojos humanos, pues no podía llorar. Pero Juan dice, vimos su gloria, vimos su gloria. ¿Okay? Y la parte divina la hablamos acerca de la preexistencia. ¿En qué afirmación encontramos que Jesús dijo que es eterno? Que está en el Evangelio de Juan. ¿Cuál fue la afirmación? Juan 1:8, 58 también. Ajá. ¿Qué dice, Marisa? Le voy a leer, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Eso lo vimos en clase. Claro, y que esa fue básicamente la expresión de la preexistencia. El yo soy es la revelación del nombre de Yahvé que se da en el Sinaí, ¿no?
Y esta afirmación de que antes de que Abraham existiese no tiene que ver con una situación. Antes de que Abraham existiese, existía su papá, su abuelo, su tatarabuelo, etc. No es una afirmación en el sentido genealógico, sino en el sentido teológico. Abraham fue el padre de la fe, el fundador, el con el que se inicia el pueblo de la promesa. Y Jesús se coloca mucho antes de eso. Sí, también vimos el texto de Juan 17:5, donde dice así: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Sí, y ahí clarito leemos clarito la eternidad de Jesús, su preexistencia. Él tenía la gloria. Antes de que todas las cosas sucedieran, él tenía la gloria de Dios. Volvemos ahí, enfaticen mucho esas partes, ¿no? Del que habla Juan. Muy bien. Bueno. También creo que ya el tema de la cristología, ustedes lo tocaron ya en alguna otra materia, así es que está bien. Bueno, ahora voy a compartir la pantalla porque ahora, hermanos, corresponde entrar a un terreno que en todo acercamiento al texto sagrado surge como una pregunta válida. ¿Quién escribió este libro? Así como es importante la datación, en qué fecha se escriben los textos sagrados, porque conociendo la fecha, hermano, nosotros sabemos el contexto que que motivó a que esos escritos se realizaran. Bien, voy a compartir la pantalla. Y entonces tenemos. Bien. Como hemos visto hasta ahora, las clases pasadas se plantearon en torno a la pregunta inicial que nos hicimos de ¿por qué Juan escribe lo que escribe? ¿Qué lo motivó? Y entonces dimos respuesta a esta pregunta con base ya en lo que expusimos en clase. Y hemos visto, hermanos, que el autor del cuarto evangelio tiene profundamente claro la manera de expresar el evangelio de Jesús a personas que tienen pensamientos griegos y también tiene como finalidad combatir las herejías que ya en ese momento al interior de la iglesia se empezaron a gestar. No fueron las únicas herejías, hermanos y hermanas, no fueron las únicas herejías. Siguieron existiendo muchas herejías. Hay un libro muy bueno, fue uno de los libros que hace muchos años tuve contacto con el tema de la deidad de Jesús, de Evis Carballosa, que lleva por título así, la deidad de Jesús o la divinidad de Jesús. Y bueno, en ese libro aprendí que las herejías no terminaron a finales del siglo I. Hay herejías contemporáneas, ¿no? Hay herejías que todavía se siguen formulando hasta el día de hoy. Bueno, entonces, ahora debemos preguntarnos otra cosa. ¿Quién fue el autor de este cuarto evangelio? ¿Quién lo escribió? Es una pregunta válida. En el contexto, queridos hermanos, miren, las ciencias bíblicas han establecido en algunos casos, basados en la tradición de la iglesia, los diferentes personajes que hemos considerado como figuras históricas que escribieron el texto sagrado. Ustedes recordarán que uno de los criterios cuando veíamos la clase de historia de la Biblia y sus traducciones, vimos que uno de los criterios que se usaban para
considerar a un escrito como sagrado o como normativo en cuestiones de fe, entre otros, era que el libro debería ser escrito o influido por un personaje cercano a Jesús, principalmente de sus apóstoles. Por eso la tradición de la iglesia ha establecido que Mateo, el Evangelio de Mateo, fue escrito por el publicano, ¿no? Que Jesús llamó para que fuera su discípulo. En el caso de Marcos, Marcos no fue en esencia, diríamos, un discípulo directo de Jesús, al menos no perteneció dentro del grupo de los 12. Pero Marcos fue escrito, o Marcos fue reconocido como evangelio canónico, porque la tradición de la iglesia ha establecido que él escribió con base a los recuerdos de Pedro. Y se cree que Marcos fue un discípulo de Pedro. Entonces Pedro le vuelca a Marcos todas sus vivencias y conocimientos de Jesús. Y entonces por eso Marcos es reconocido. En el caso de Lucas, el Evangelio de Lucas pasa similar. Porque el Evangelio de Lucas, la autoridad canónica no la recibe por él mismo, porque no solo no perteneció al grupo de los discípulos de Jesús y no solo no conoció a Jesús, sino que no era judío, sino que era griego. Pero la canonicidad de su escrito proviene básicamente de la relación que Lucas tenía con Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Entonces Lucas fue un gran compañero de Pablo. Ahora, estamos entonces ante esta disyuntiva de qué es lo que sucedió con el autor del cuarto evangelio. Y entonces, en esta clase, hermanos, en particular, nos estaremos ciñendo a la tradición de la iglesia que de manera unánime ha respondido que el autor de este evangelio es el apóstol Juan. Hay posturas muy diversas al respecto, ¿no? Que tienen que ver con otras situaciones de tiempo. Pero si nosotros consideraríamos que Juan fue el que escribió el cuarto evangelio, es muy probable que Juan ya haya sido muy, muy anciano para estas fechas. Si estamos considerando que el evangelio de Juan fue escrito a finales del siglo I, en el año 100. Considerando que Juan pudo haber nacido o siendo contemporáneo de Jesús en edad, bueno, tendríamos que reconocer, si concedemos que Juan es el apóstol, que tendría más o menos, poco menos de 100 años o poco más de 100 años, que lo colocaría ya en una etapa muy, muy anciano, considerando que el promedio de vida para esas fechas era muy, muy menor, ¿no? Muy menor. Pero nos vamos a inspirar en que el Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol. Y entonces vamos a ver que sin duda la autoridad de Juan va a respaldar este Evangelio, siguiendo los criterios que se utilizaron para considerar que las escrituras canónicas tenían que ser sí o sí a producto de la influencia de algún apóstol, de algún discípulo de Jesús. Por eso las cartas de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, Pablo mismo, etc. Sin embargo, hermanos, debemos reconocer, como lo vamos a ver en clase, que es muy posible que no haya sido la mano de Juan la que le diera la forma definitiva que conocemos nosotros hoy, y que haya sido un redactor anónimo el que finalmente compiló
o juntó, si se concede esa palabra, el evangelio como nosotros lo conocemos ahora. ¿Ah? Bien, pero eso lo vamos a ver al final de la clase. ¿Por qué planteamos estas situaciones? Y el mismo evangelio nos lo plantea, o sea, nosotros no podemos evadir lo que el mismo evangelio nos va a plantear. Pero concediendo, queridos hermanos, la tradición de la iglesia que ha mantenido que Juan el apóstol es el autor de este evangelio, entonces vamos a ver quién es Juan. Yo les voy a pedir que me ayuden, hermanos y hermanas, por favor, si ustedes son tan amables. Vamos a leer muchas citas bíblicas en esta clase, porque yo quiero que leamos la Biblia. A veces pensaría que ustedes leen y a lo mejor la mayoría lee después de la clase las citas bíblicas. Y quienes ven la clase grabada, no sé si las leen. Entonces yo quiero que leamos la Biblia. ¿Puede ser? ¿Me ayudan? Tal vez nos vamos a tardar un poquitito más, pero bueno, lamento que la clase pasada, por el tiempo, yo quería que leyéramos los pasajes que hablaban sobre la humanidad y la divinidad de Jesús. Ya no nos dio tiempo. Se los dejo de tarea para que los lean. Por favor, lean su Biblia, abran su Biblia, por favor, se los pido. Lean su Biblia, ¿ok? Y no solamente queden oyendo. Así que les voy a pedir que me ayuden, por favor, a leer los pasajes. Así es que aunque nos tardemos un poquitito, entre más rápido leamos, pues más avanza la clase. Y quien lo tenga, métale ficha nomás. Bueno, vamos a identificar en el texto, hermanos, hay abundante evidencia de quién era este hombre, de quién estamos hablando. Bueno, decimos, hermanos, que era el más joven de los hijos de un tal Zebedeo. Si alguien me ayuda a leer Marcos del 1:19, es el hijo menor de Zebedeo que tenía un negocio de pesca lo suficientemente bien montado para tener empleados además de sus hijos. Este dato que aparece en el Evangelio de Marcos, por favor, 1:19. Dice así. Este es el testimonio de Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén. No, Marcos, Lucy, Marcos 1:19. Ay, perdón. ¿Puedo leerlo? Sí, por favor. Dice así. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. 20, por favor. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Muy bien, entonces esta identificación que hace de Juan como hijo de Zebedeo lo coloca en un plano de que no era alguien que venía de la pobreza, diríamos. Se ve que su papá era un microempresario, diríamos, ahora, ¿no? O un empresario que no sabemos cuántas barcas tenía, pero se ve que tenía jornaleros a su disposición. Eso en el tiempo de Jesús, pues colocaba al personaje en una posición económica buena, diríamos, ¿no? O sea, Juan, el personaje que estamos hablando, no es que venía de la pobreza, sino es muy probable que haya sido de clase media y tirándole a clase media alta. Sí. Su madre se llamaba Salomé y parece probable, por la inferencia que encontramos en estas citas bíblicas, que por favor me ayudan a leer, es muy probable que fuera hermana de María, la madre de Jesús. Si esto fuera cierto, entonces Juan es un pariente directo de Jesús. Su primo hermano, diríamos. Mateo 27:56. Dice así. Entre los cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
Muy bien, entonces como dijimos al principio, era el hijo menor de un tal Zebedeo y en la cruz vemos a esta mujer que hace referencia a los hijos de Zebedeo. Y lo unimos con Marcos 16:1. Pasando el día de reposo, perdón, pasando el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy bien, gracias. Entonces, los eruditos han identificado a esta Salomé como la madre de Juan, el apóstol. Y entonces, si nosotros consideramos razón de que es hermano de María, la madre de Jesús, bueno, va a colocar entonces a Juan dentro del marco, no es un desconocido para Jesús. Esto es lo que quiero resaltar, al menos es un rasgo interesantísimo, una pista de investigación muy interesante, cómo las relaciones entre parentesco de los discípulos de Jesús hacen que este ministerio del apostolado sea tan extraordinario, ¿no? O sea, no voy a entrar en eso, pero bueno, es una línea de investigación muy rica de saber cómo el primo de Jesús, el primo hermano de Jesús, se convierte en lo que se convirtió. Marcos 1:20, como ya lo leímos, tiene a su hermano se llama Santiago. Estos dos personas, esta dupla de hermanos serán muy importantes, tanto Santiago como Juan, Jacobo, en muchos aspectos, en muchas partes de la Biblia no será llamado Santiago, será llamado Jacobo, pero será el mismo, y entonces será una dupla de hermanos muy interesante y muy importante para el ministerio de Jesús. Parecería, según el relato de Lucas 5, del 7 al 10, que Santiago y Juan, los hermanos, eran socios de Pedro en el negocio de la pesca. Este dato interesante que nos lo concede Lucas, nos vincula, es vinculatorio a otro personaje fundamental del relato. Dice así, y entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sí, al 10. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que era compañero de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Muy bien, Amén. gracias. Según este relato, entonces, Lucas coloca a estos tres personajes, a Jacobo, a Juan y a Pedro, que habían descendido de la barca porque estaban toda la noche pescando. Evidentemente, o eran compañeros de pesca o eran socios en la pesca, y evidentemente Lucas nos plantea a estos tres personajes como no personajes que se desconocían entre sí, ¿no? Sino que más bien eran personajes que ya habían hecho negocios o incursiones en la pesca, que acuérdense que esa era la forma de vida o el negocio que se tenía para vivir. No estamos hablando aquí de pesca deportiva, sino más bien estamos hablando de un trabajo que se tenía y que evidentemente al ir en una misma barca los pescadores, es que la pesca se iba a repartir de manera equitativa, de acuerdo como ellos lo hubiesen planteado. Este dato de Juan, hermanos, es muy interesante, pues era uno de los que formaban el círculo más íntimo de los discípulos. Esta forma de organización es muy curiosa, es también otra línea de investigación para seguir profundizando sobre esto,
Porque las listas siempre empiezan con estos tres nombres, las listas de los discípulos, ¿no? O de los relatos. Siempre empiezan con Pedro, con Santiago y con Juan. Y hay ciertas ocasiones especiales en donde Jesús nos lleva a Tadeo, nos lleva a Mateo, nos lleva a Felipe, nos lleva al cananista, ¿no? Nos lleva a Bartolomé, sino simplemente lleva a estos tres personajes, tanto Pedro como a Santiago y a Juan. Rápidamente, hermanos, Marcos 3:17, 5:37, 9:2 y 14:33. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Ese es Marcos 3:17. Gracias, Liti. 5:37. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Eso es cuando resucitan a la hija de Jairo. 9:2. Dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Gracias. El relato de la transfiguración, una de las teofanías más importantes que encontramos en el texto sagrado, solamente le es permitido a estos tres personajes, a Pedro, Santiago y Juan. 14:33. Permiso. ¿Sí? Dice así. 14:33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Gracias. Estamos ante el evento del Getsemaní, ya cuando Jesús está a punto de ser arrestado. Bueno, él comparte ese momento especial, único, con estos tres personajes, Pedro, Santiago y Juan. Vean ustedes cómo el texto bíblico, hermanos, le está dando un valor muy, muy importante a este personaje llamado Juan. Seguimos. Sí. En cuanto a carácter, es interesante cómo el texto sagrado no oculta cuál era la verdadera personalidad de nuestro personaje. Está claro que Juan era un hombre turbulento y ambicioso. Qué interesante esto, ¿no? No todos los discípulos fueron bonitos, ¿no? Jesús les puso a él y a su hermano el mote o el apodo o el sobrenombre de los Boanerges, que los evangelistas lo traducen o lo interpretan como los hijos del trueno. Y vemos que estos dos hermanos no eran blancas palomas, ¿no? Eran terribles en cuanto a su carácter. Tronaban que daba miedo. Juan y Santiago eran absolutamente exclusivistas e intolerantes. Vamos a ver qué dice de ellos Marcos 9:38. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Y entonces vemos... ¿Perdón? ¿Está bien la cita? Sí. Sí. Es cuando Juan ve que otros están haciendo lo que solamente ellos creían que les correspondía a sí mismos y dicen, mira, nosotros estamos viendo que alguien está haciendo lo mismo, que nosotros está echando fuera demonios, reprendele, decirle que no, eso solamente es nuestro, o sea, para un poco. Porque ellos lo hacen. ¿No? Y le dice, no, después Jesús le contesta, no se lo prohibáis porque el que no es con nosotros, no es contra nosotros, con nosotros es, etcétera. Pero vemos cómo Juan le salta, ¿viste? Le decir, para un poco, nosotros somos los protagonistas de esta situación, ¿no? Lucas 9:49. Dice así: entonces respondió Juan, dijo, maestro,
hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Gracias. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Recuerden que Marcos, si es el primer evangelio que se escribe, Lucas le copia a Marcos, ¿no? Y casi lo pone en la misma forma, o sea, no le corrige nada, ¿viste? No le corrige nada, casi es un texto copiado de manera textual muchos años después, que eso da evidencia de que el carácter y la forma tan exclusivista e intolerante que tenía Juan persistía dentro de las comunidades cristianas. ¿Quién más era Juan? Juan tenía, hermanos, un temperamento tan violento que quería demoler un pueblo samaritano porque no les quiso dar hospitalidad cuando iban camino de Jerusalén. El tipo es medio misionero, me parece. Sacó el machete. Sacó el machete. Por favor, 954. Leo. Dice así: viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, aguas con estos cristianos, porque estos sí no se andaban con viento. Estos cristianos eran serios. O sea, ya para que le digas, o sea, los querían matar a todo ese pueblo, ¿no? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los destruya, los mate, los consuma a todos? Estos sí que eran hijos del trueno. Cuidadito con estos cristianos porque me parece que no se andaban con rodeos. Esta otra alusión que se hace sobre el carácter de Juan establece, hermanos, que eran muy ambiciosos. Los relatos que tenemos de este episodio no nos plantean con claridad, porque un episodio nos plantea que los ambiciosos eran ellos y otros que era su mamá, la ambiciosa, ¿no? Entonces, pero vemos que en ambos casos, ya sean ellos o la mamá, tenían la ambición de convertirse en primeros ministros cuando Jesús inaugurara su reino. Vamos a ver uno, el de Marcos. Creo que Marcos traduce a la mamá, me parece. Marcos 10:35. Dice: y entonces Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Muy bien. Marcos entonces nos plantea que son ellos, ¿viste? Y Jesús dijo, bueno, a ver, díganme qué. Bueno, queremos que uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Y Mateo sí es quien plantea la mamá. ¿Quieren leer, por favor, Mateo 20:20? El relato de Mateo plantea que es la mamá quien, pues como toda mamá, hermanos, ¿qué mamá no quiere darle lo mejor a sus hijos? Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él le dio algo. Le pidió algo, perdón. Claro, gracias, Leti. Sí, efectivamente, entonces vemos que o la mamá, o lo aprendieron de la mamá, o no, cualquiera que sea el caso, ellos querían lo suyo. Por eso los discípulos, cuando se enteraron que los tipos habían querido ganarles la mano, se enojaron con ellos, ¿no? Y dijeron, che, paren un poco. Nosotros también queremos un poco de poder, no solo ustedes. Y en los otros 3 evangelios se nos presenta como un líder entre los apóstoles, uno de los del círculo íntimo, y sin embargo era turbulento, ambicioso e intolerante. Esto era lo que representaba Juan en estos evangelios. Es como lo retrata los evangelios. Muy bien, vamos a tomar el receso aquí, hermanos. Vamos a tomar el receso y volvemos. Volvemos con el testimonio de Juan,
en Hechos de los Apóstoles, en la experiencia de la iglesia primitiva. ¿Quién fue? ¿En qué se convirtió Juan en la iglesia primitiva? ¿Okay? Pastor, permiso. Sí. Pregunto, más o menos ¿qué edad tenían los apóstoles cuando fueron llamados? Porque la otra vez justo hablábamos con algunas personas, ahí justo me decía que eran como adolescentes jóvenes, ahí muy chiquitos todavía. ¿Se tiene idea de eso o no? Porque entró la pregunta esa, porque justo entró la pregunta esa si fue Juan, que Juan fue que escribió el Evangelio. Entonces justo a mí me entró la curiosidad, si por ejemplo fueron tantos años, al año 70, que ¿cuántos años tendría cuando escribió? Y ahí justo un hermano, o sea, nos dijo, no sé de dónde lo sacó, no sé, por eso pregunto, que dice que los apóstoles cuando fueron llamados eran bastante jovencitos, como que adolescentes jóvenes, ahí muy chicos todavía. Pregunto, ¿es verdad eso? ¿De dónde se saca o cómo es el tema? No tenemos una referencia como tal canónica. Los textos bíblicos jamás nos dicen la edad. Está la referencia de edad de Jesús. Es muy probable que hayan sido contemporáneos de la edad de Jesús, ¿no? Yo coincidiría que pudieron haber sido jovencitos. O también puede ser, muchos escritores dicen que Juan, el más mayor sería Pedro, por la tradición que cuando se llamaban a discipular a alguien, a ser maestro, porque Jesús fue el maestro de ellos, los tomaban jovencitos. Eran jóvenes los que discipulaban o los entrenaban para ser ahora sí, maestros de la ley o enseñarles las escrituras. Entonces, hay algunos que dicen eso, que Juan era uno de los más jovencitos, que estaba casi en su adolescencia por lo mismo. Algunos lo manejan y lo dicen así. Sí, es muy probable. La verdad, yo no tendría una claridad al respecto, sinceramente. No sabría la edad de los... Entendería que viejitos no eran. Eso me parece por deducción, ¿no? Con el debido respeto para los viejitos, pero me parece que viejitos no eran. Y sobre todo considerando Juan, diríamos que Juan, si es el apóstol de Jesús, cuando se escribió tendría que haber tenido un poco menos de 100 años o un poco más de 100 años. Para la época de Juan ya era mucho. Si para nuestras épocas ya 100 años son demasiado. La edad de mortandad que existía en el primer siglo era muy baja. Incluso en la ciudad de Antioquía, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman la tasa de vida? No la tasa de vida, la esperanza. La esperanza de vida, sí, no pasaba de los 40 años. No pasaba de los 40 años. Promedio de vida puede ser. Eso, promedio, esperanza, por ahí. No pasaba de los 40 años. Entonces, por eso es que hay muchos que creen que no fue el apóstol Juan, sino la escuela juanina la que escribe el Evangelio de Juan. Pero tampoco es descabellado pensar que Juan vivió ese tiempo. Ahora les voy a contar una historia muy fascinante. Después del receso, les voy a contar una historia que tiene que ver con Juan. ¿Ok? Bueno. Dale, yo preparo mi mate y espero la historia. Listo. Preparen un matecito. Yo también voy a ver si hago algo. Nos vemos ahora, después del receso.